Estábamos considerando en la clase anterior una aplicación de las integrales, que es el cálculo de volúmenes de sólidos utilizando el método de las secciones transversales. Vamos hoy a considerar otro tipo especial de sólidos, los que vamos a denominar sólidos de revolución. Voy a poner por aquí. Sólidos de revolución, que son aquellos sólidos que obtenemos cuando giramos alguna región plana alrededor de alguno de los ejes o alrededor de alguna de las rectas. Por ejemplo, si pensáramos en esa región, ese triangulito que está ahí punteadito, y giráramos ese triángulo alrededor del eje de las Y, ¿qué obtendríamos? Un cono. Ajá. Entonces aquí apareció un mensaje de Rosángela. Ah, sí, las propuestas, bueno, antes de iniciar, sí, una propuesta de calendario de iniciar clases el lunes y terminar el 30 de julio, pero nos informa Rosángela que se cayó. ¿Y se cayó en dónde? ¿En una asamblea de estudiantil o en la asamblea de sede? En el comité de crisis, tengo entendido, profe. En el comité, perdón, en el que están reunidos los... De, el comité de crisis de hoy. Ah, el distrital, que habían dicho, o es otro No es comité. de la universidad, profe. ¿Y se cayó la propuesta? Sí. Sí, a nosotros ayer nos la plantearon algo así, que iniciar, que era una posibilidad, otra que era para iniciar el 15 de junio, y mm, creo que hay una para iniciar a finales y interrumpir el semestre en las vacaciones de los profesores y luego retomar y hacer las semanas que faltan en el después, ¿no? Vamos a esperar y si les parece bien el martes dedicamos un poquito más de tiempo a analizar esa propuesta, ya que vamos a tener el tiempo según esto, porque si no se pueden iniciar las clases el lunes, entonces podemos dedicar un poquito de espacio a eso, ¿les parece? Bueno, entonces estábamos aquí volviendo a la pregunta era, si tomábamos esa región, la punteadita, y la giramos alrededor del eje de las Y que formamos, entonces están opinando la mayoría que un cono, ¿cierto? Entonces esto empieza a dar vueltas, ¿sí? Gira y gira y gira, y lo que nos va a formar efectivamente es un cono. Eso es lo que denominamos un sólido de revolución. Muchos de los sólidos con los que uno trabaja los puede ver o pensar como sólidos de revolución, particularmente este, el cono. Por ejemplo, si pensáramos, digamos, pensemos en esta región limitada aquí, este rectangulito, y por ejemplo lo hiciéramos girar alrededor del eje de las Y, ¿qué se nos formaría? Alrededor del eje de las X, perdón. Un cilindro. Ajá. Entonces eso empieza a dar la vuelta ahí. Y lo que esperamos, no sé, al girar, es que se nos forme un cilindro. Entonces, un cilindro también lo consideramos como un sólido de revolución. Ese también es conocido por nosotros. Otro conocido también, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si cogiéramos este circulito y lo giráramos, por ejemplo, alrededor del eje Y? ¿Qué obtendríamos? ¿Mm? Israel dice un toro, Camilo una esfera. Bueno, tal vez Camilo ahí no alcanza a ser esfera, o sea, ahí sí coincide con los demás, un toro, una dona, un toroide, ¿no? La figura que dan en cuenta, este circulito gira, ¿sí? Cuando dé la vuelta y caiga al otro lado, va a caer acá, ¿no es cierto? Pero ahí se va a estar dando la vuelta
bien, girando todo el tiempo, y en el giro que da, efectivamente, están mis dibujitos raros, pero efectivamente se nos forma una especie de dona, ¿no? Una dona se puede considerar un sólido de revolución, se conoce comúnmente como un toro, ¿no? Entonces, vamos, el trabajo de hoy es cómo encontrar el volumen de algunos sólidos de revolución. Entonces, vamos a considerar regiones planas y las vamos a girar, bien sea alrededor del eje X, del eje Y, o de rectas paralelas a estos ejes. Es decir, no vamos a considerar el otro caso bueno, digamos porque primero vamos a fijar bien la idea y tener bien claro aquí alrededor de los ejes y sus rectas paralelas es mucho, no es que sea simple, pero es mucho más sencillo que cuando uno gira alrededor de una recta diferente que no sea paralela a los ejes. Entonces nuestro trabajo se va a centrar justamente en eso, en tomar regiones planas y girarlas, ya sea alrededor del eje de las X o alrededor del eje de las Y o de rectas paralelas a esos ejes. Entonces vamos a encontrar sólidos como los dos primeros, así, macizos, ¿no? Porque este cono que formamos aquí es macizo, igual el cilindro, o sólidos huecos como esta dona, ¿no? Que tienen un hueco en el centro. Entonces, para el trabajo que vamos a hacer, o sea, ya digamos como ambientados aquí en lo que vamos a considerar, entonces vamos a pensar en la siguiente descripción. Vamos a... ¿Qué pasa aquí? Bueno, ahí tenemos eso. Entonces vamos a hablar y vamos a abordar dos métodos diferentes para calcular estos volúmenes de sólidos de revolución. Uno que vamos a llamar el método de las discos o de las arandelas. Y la próxima semana miraremos otro método que se conoce como el de las cortezas cilíndricas. Cuando hablo aquí de discos, estamos imaginándonos discos de este estilo, ¿no? Cilindros muy delgaditos, ¿no? Eso es lo que entendemos por un disco. Una arandelita, así como esas que se usan con los tornillitos, estamos pensando en una figura como esta, como un cilindro, un hueco, ¿no? Casi planito, ¿no? Entonces este método consiste en considerar discos o arandelitas y está basado en el método que estábamos trabajando en la clase anterior. En este sentido, vamos a pensar, a ver, imaginarnos por ejemplo aquí, vamos a suponer que tomamos la región, en este caso limitada por esta curva, vamos a suponer que esta es una curva f de x, el eje de las x y las rectas verticales x igual a y a. Las rectas verticales x igual a y x igual a b. Entonces vamos a considerar esa región y la vamos a girar alrededor del eje de las x, por ejemplo. Entonces traten por favor de imaginarse más o menos la figura que se nos va a formar. Traten de tenerla en mente. Más o menos ya se la imaginaron. Bueno, listo. Con esa figura en mente y más o menos como dibujo, más o menos como un tazón, como ese que está ahí. Entonces, la idea es que vamos a calcular el volumen de ese tazón que se nos formó aquí, haciendo uso del método que estábamos trabajando la semana pasada, el del método de las secciones transversales. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Nuestro sólido giró alrededor del eje X. Entonces vamos a hacer cortes perpendiculares al eje X. Ojo que eso es fundamental aquí tenerlo claro en el método, ¿no? Si giro alrededor del eje de las X,
las secciones transversales van a ser perpendiculares al eje X. Ya se imaginarán y estarán sospechando que en el caso en que giremos al eje Y, alrededor del eje Y, las secciones transversales serán perpendiculares al eje Y, ¿no? Entonces, eso, ojo, importantísimo, porque eso nos va a marcar la diferencia entre los dos métodos que trabajemos, ¿no? Cómo se hacen los cortes. Entonces, en este caso, perpendiculares al eje de rotación. Entonces, imagínense que uno empieza a hacer cortes. Entonces, los cortes aquí nos los imaginamos como que hacemos una partición sobre el intervalo AB. Entonces, procuramos hacer rebanaditas, hacer tajaditas del mismo grosor. ¿Qué forma van a tener esas tajaditas en este caso? Círculos. Ajá. O sea, uno la ve de frente como círculos. Imagínense, es más o menos así. En realidad son discos, ¿cierto? ¿Sí? Con cierto grosor. Ya son estos discos que tenemos acá. Y siempre que pensemos en estos sólidos de revolución, como este tipo, las secciones transversales siempre van a ser discos así circulares. Entonces, para calcular el volumen de ellos, entonces, utilizando el proceso, ese será la integral entre A y B. Que recuerden que es donde empezamos el corte. Entonces, lo empiezo en A, sigo cortando, cortando y cortando, y llego hasta B, ¿no? Es decir, el primer corte lo hago aquí, bien, sigo avanzando, el siguiente corte, el siguiente corte, el siguiente corte, y el último lo termino aquí en B. Entonces vamos de A hasta B. Noten que los límites de integración los tomé en el eje de las X, luego esta integral va a ir con respecto a X, ¿no? Recuerden esa insistencia. Y lo que vamos a hacer es simplemente considerar el área de esa región. Entonces, si estamos suponiendo que esta es una curva, ¿no? Una función continua f de x, entonces vamos a pensar en lo siguiente, como cada una de esas secciones es un círculo, entonces el área de este círculo va a ser pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál va a ser el radio? ¿No? En este caso, ¿cuál será? David nos dice que el radio es f de x. Efectivamente, ¿no? Siempre el radio va a ser la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia. Y siempre la vamos a tomar como referencia. El centro siempre va a estar ubicado en el eje de rotación. Entonces, lo que vamos a medir es esta distancia. ¿Sí? Esa que estoy marcando en verde. Esa distancia es el radio y efectivamente pues va a ser distinto para cada disco, pero lo que vamos o lo que podemos apreciar es que ese radio es justamente la imagen del X ahí donde nos paremos. Entonces vamos a tener que el volumen de nuestro sólido lo vamos a calcular como la integral entre A y B de pi por f de x al cuadrado con respecto a x. Este sería el método de los discos para un sólido de este tipo, ¿no? Ojo que aquí estoy describiendo una región particular, ¿no? Estoy rotando alrededor del eje de las X, ¿no? Entonces la idea siempre sí va a ser la que estoy aclarando, ¿no? Es que las secciones transversales con sólidos de revolución van a ser siempre discos o arandelas. En el caso particular del disco, como el que tengo aquí, es cuando vamos a tener sólidos macizos, sin huecos, ¿no? Entonces, siempre el área de la sección transversal va a corresponder al área de un círculo. Entonces, el radio lo mediremos siempre como la distancia que va desde el eje de rotación hasta la curva. Exacto. Ya miramos, Rosángela, ese caso, que es cuando son huecos y nos van a dar las arandelas. Ya vamos para allá. Pero entonces, aquí, en esta primera instancia, ¿es claro lo que acabo de describirles? Perfecto, ¿no? Entonces, den en cuenta que estamos basándonos en el método anterior, ¿no?
Pensemos, a ver, vamos a pensar en otra posibilidad. Aquí es lo que está. Vamos a pensar, por ejemplo, ahora en este caso. Ya ustedes me lo pueden describir y escribir. Ahí. Uno dice, si considera esta región limitada por la recta y igual a c, la recta y igual a d, el eje de las y, ¿no? Y esta curva que está aquí, que la voy a mirar como una función de y. No es función de x porque se en cuenta que hay x, por ejemplo, este x tiene más de una imagen. Entonces la veo como una función de y. Entonces imagínense primero cómo sería más o menos la forma del sólido que se forma si giramos esa región alrededor del eje de las y. Imagínensela más o menos con qué podríamos asemejarla. Estaba mirando aquí que le dieron formas como de jarrón, de sombrero, de campana, cono sin punta, volcán, horno de una planta nuclear, jarrón de los que se hacen en barro, bueno. El elefante del principito, pero por lo menos la imaginación no nos ha fallado. Y entonces sí, algo más o menos de ese estilo. Una pregunta, ¿este sólido será hueco o es macizo? Macizo, ¿cierto? O sea, este no va a tener hueco, porque esa región gira. Bueno, más o menos, digamos ahí con mi dibujo algo más o menos de este estilo, sería lo que obtenemos. O sea, la forma que le quieran ver hasta el elefante, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el volumen, ¿no? ¿Cómo haríamos, usando las secciones transversales, cómo haríamos los cortes en este caso? Ajá, están diciendo perpendiculares al Y, es decir, ponemos el cuchillo acá, ¿cierto? Y empezamos a tajar. Entonces, hacemos tajaditas, bien, tajaditas, 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 en todos ellos. Y nuevamente, bueno, como es de revolución, lo que decíamos, siempre vamos a obtener discos. O sea, el área de la sección transversal o la sección transversal va a ser un círculo, ¿no? Entonces, nuestro volumen, otra vez, será la integral desde. Entonces, otra vez, observamos cómo cogemos el cuchillo, ¿no? Perpendicular al eje Y, entonces hago corte aquí, estoy desplazando sobre el eje Y, entonces corto, perdón, tomo los límites sobre el eje de las Y, ¿no? Y como los tomé sobre el eje de las Y, entonces la integral es con respecto a Y. Y lo mismo, del área de cada sección transversal, de cada disquito, pero en términos de Y. Como nuevamente es un círculo, entonces será pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio en cada disco ahora? G de Y. Exacto. El radio aquí va a ser G de Y. Entonces el volumen será la integral entre C y D de pi por G de Y al cuadrado de Y. Les noto aquí una ilustración, más o menos una idea de cómo es el sólido y cómo quedan los discos
es lo que le ayuda a uno a plantear la integral, ¿no? O sea, simplemente tener en cuenta, estoy cortando, estoy calculando áreas de disquitos, entonces simplemente plantea uno el área del disco teniendo como referencia siempre que el radio es la distancia que hay entre el centro, que es el eje de rotación, está ubicado sobre el eje de rotación y un punto de la curva. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Vamos a considerar otro tipo de situación. O sea, ahorita que empezamos a practicar, a hacer ejemplos ya numéricos, pero tomando como referencia lo que estamos mencionando acá. Ah, esta no la tengo aquí incluida. Vamos a pensar, por ejemplo, en la siguiente situación. Supongamos que vamos a tomar una región limitada, digamos aquí, que esta sea f de x, pongámosle que esta sea g de x, x igual a a, x igual a b. Entonces vamos a coger esta región y la vamos a girar alrededor del eje de las X. ¿No? Vemos aquí otra vez con su imaginación, traten de pensar cómo sería el sólido que obtenemos. Vamos a girar alrededor del eje X. Bueno, ¿alguna idea? ¿Alguien puede describir qué se imagina? Una dona deforme, por ejemplo, ¿no? Alargada. Esa idea de la dona es porque si se están imaginando todos que ese sólido es hueco, ¿cierto? Una tuerca, un jarrón de helado, pero mira que cuando le demos la vuelta, ¿no? Digamos, esta curva f de x, ay, caramba, caiga ahí, tres cuartas partes de un maní, pero los maní no son huecos, ¿no? Bueno, no sé mi dibujo ahí, no sé si este tipo de gráficas Israel nos puede ayudarlas a hacer, no sé. Pero imagínense más o menos, bueno, y salvo la mala perspectiva mía, pero damos la vuelta a la región y así vista frontal, cuando cae al otro lado, ¿sí? Vamos a ver algo más o menos así. Entonces, claro, obviamente imagínense está en R3, ¿no? Es un sólido con un huecote en medio, ¿no? Esto nos queda, o sea, es parte del sólido, pero está dando la vuelta, o sea, lo que vamos a ver por dentro es este hueco que está aquí, ¿no? Exacto. Entonces, ahora vamos a pensar en cómo vamos a calcular, cómo lo vamos a cortar, ¿no? Entonces, a ver si más o menos uno dice aquí en la esquina, esta viene hasta acá, esta viene allá, por acá vendría, ¿no? Digamos, la parte superior. Vamos como esto por acá. Algo más o menos así, ¿no? Entonces, como si pensamos como en un jarrón, pero con un hueco en la mitad, ¿no es cierto? Más o menos, ¿se lo imaginan? O sea, con el hueco ahí. Uno dice, bueno, ya asemejarlo a algo, se la dona era más fácil de imaginarnos, pero así todo deforme, pero con ese hueco por dentro. Entonces queremos calcular el volumen de ese sólido.
rotamos alrededor del eje de las X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los cortes? Las rebanadas. O sea, lo vamos a partir. ¿Cómo sería esa forma que la apartamos? Exacto, ¿no? Entonces sacan su cuchillo y es siempre perpendicular al eje de rotación, ¿no? Entonces vamos a pintar aquí en una de esas secciones como para darnos la idea, ¿no? Pero entonces claramente vemos que efectivamente donde hagamos el corte, lo que vamos a obtener ahora es un disco hueco, o sea, una arandela. ¿De acuerdo ahí? El corte nos da la arandelita. Es decir, si la miráramos por encima, estaríamos viendo algo más o menos de este tipo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por arriba, esta que he pintado acá, si hiciera una vista por encima, más o menos estaríamos viendo algo de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo. Dice, ¿cómo sería el volumen? Pues, otra vez, como son secciones transversales, entonces sería la integral desde donde arranco a hacer el corte, que sería en A, hasta donde termino de hacerlo, que sería en B. Límite sobre el eje X integral con respecto a X. Y lo que iría aquí sería el área de esa arandela. Y ahora en la pregunta, ¿cómo le calculo el área a una arandela de esta? El círculo grande menos el círculo pequeño, nos dice Diego, ¿no? Camilo está de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Pues, obviamente son concéntricos los dos círculos, ¿cierto? Entonces supongamos que el chiquito tiene radio R y que el grande tiene radio R mayúscula. Entonces, el área de esa arandela sería la del grande, que es pi radio cuadrado, grande, menos pi radio pequeño al cuadrado. Entonces podemos factorizar el pi y decir radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado. Entonces vamos a nuestra integral y sería la de integral entre a y b de pi por. ¿Cuál sería el radio grande en este caso? F de X. F de X, exacto, ¿no? Lo que dijiste y lo que afirman Alejandra, Andrés, Rosángela, ¿no? El radio grande sería, recuerden, siempre vamos a medir radio, ojo, porque ahorita cuando nos cambiemos ya no esté en los ejes, sino otros, siempre vamos a tener en mente que los radios los medimos desde el eje de rotación, ¿no? Entonces, el radio grande sería esta distancia, ¿no? La que estoy pintando en verde. Y efectivamente esa grande es f de x al cuadrado menos el radio pequeño. Y el radio pequeño, entonces es la distancia del eje al punto aquí del disco pequeñito que sería, para nuestro caso, g de x, ¿no? De x. Entonces, claro para todos eso que hemos hecho ahí. Perfecto, ¿no?
Entonces, en cuenta, uno dice, bueno, ahí viene el planteamiento, después viene el cálculo de la integral y demás, pero observen que hay que entender muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente haciendo cortes, secciones transversales, siempre o serán discos cuando el sólido es macizo o serán arandelas cuando nuestro sólido es hueco. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a trabajar casi todo el tiempo aquí con estos sólidos con el pi r cuadrado, ¿no? Bueno, vamos a ilustrar algunos ejemplos, con algunos ejemplos la situación. A ver, yo he dejado por acá un libro a mano como que cogiéramos algunos básicos. ¿Dónde están? A ver, antes de mirar este, miremos, por ejemplo, a ver aquí, algunas y ahorita vamos a girar alrededor de rectas distintas al eje de las X. A ver, miren por favor el ejercicio 15, el número 15. Planteen por favor la integral para calcular el volumen del sólido que se obtiene al girar esa región alrededor del eje de las Y. La plantean por favor y miramos todos, comparamos. La del número 15. A ver, es. Se gira alrededor del eje de las Y. Bueno, ¿listos? Mm, sí, sí, yo. Ah,
Algo me pasó aquí que estoy... Es una página aquí, ahora no me deja mirar lo que quiero que miremos. Bueno, a ver, aquí están dando ya respuestas. Dice integral de 0 a 1 de pi tangente de pi cuartos de y al cuadrado de y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ojalá, pues, me gustaría que lo hubieran mirado con, pues, en el sentido de que por lo menos nos imagináramos, ¿sí?, el sólido, ¿no? Algo así, una especie como de cono, pero, ¿sí?, torcido un poquitico. Y entonces efectivamente aquí hicieron los cortes perpendiculares al eje Y. Y entonces, a ver, pero hagamos cuentas para que no se nos olvide la parte de la integral, ¿no? En las cuentas sería entonces el volumen, la integral entre 0 y 1, me están diciendo, de pi por el radio al cuadrado, y el radio es la tangente de pi cuartos de y al cuadrado, ¿no?, de y. Claro, hay todo. Ahora pensemos en las cuentas, ¿no? Podemos sacar el pi. ¿Cuál es la integral de la tangente cuadrada de pi cuartos de y? ¿Cómo se integra tangente cuadrada? Porque aparte, obviamente, lo que les decía, una es el planteamiento de la integral y ahora viene la otra parte que es el cálculo de la integral, ¿no? Jonathan nos dice, reemplacémosla por 1 menos secante cuadrado. Johan dice secante cuadrado menos 1. A ver, si tenemos nuestras dudillas, recuerden, a ver, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿no? Entonces, si quiero tangente, divido todo por coseno cuadrado, ¿no? Entonces queda seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado, coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1, y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado, ¿no? Entonces, sí, es secante cuadrado menos 1, ¿no? Para que Jonathan revise su disciplina ahí. Entonces nos quedaría la integral entre 0 y 1 de secante cuadrado de pi cuartos de y menos 1 de y. Ahora viene la pregunta de que se los ángeles. Ya ahora sí, la de secante cuadrado, ¿cuál es la integral de secante cuadrado? Tangente, ¿no? Y entonces me pregunta, hay una pequeña compuesta ahí y la derivada interna es pi cuartos. ¿Cómo sale la constante cuando uno integra? ¿A multiplicar o a dividir? Bien, si tienen sus dudas, hagan la sustitución. Uno dice u igual a pi cuartos por y, el de u sería pi cuartos de y. Entonces es la integral de secante cuadrado de pi cuartos de y, que sería du, por el de u, por el de y, perdón, y el de y es 4 sobre pi por du, si lo despejamos de acá, ¿no? Es decir, siempre la constante en las integrales, si la derivada interna es constante, esa constante sale a dividir, ¿no? Entonces nos queda 4 sobre pi o 1 sobre pi cuartos, como lo quieran, de la integral de secante cuadrado de u de 1. Entonces en este caso nos sale aquí un 4 sobre pi menos la integral de 1 con respecto a y, que es
y evaluado entre 0 y 1. Todo esto que nos sobra. Y ahí aplicamos nuestro teorema fundamental del cálculo. Entonces queda pi por. Evaluado en el superior es 4 sobre pi tangente de pi cuartos menos 1 menos en el inferior que es 4 sobre pi tangente de 0 menos 0, ¿no? Por 4 sobre pi tangente de pi cuartos. Recuerden que en pi cuartos el seno y el coseno son iguales, entonces la tangente de pi cuartos es 1, ¿no? Menos 1, la tangente de 0 es 0, esto se anula, o sea que en total el volumen nos da 4 menos pi unidades cúbicas, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Bueno que tengamos claro el planteamiento, pero la otra es la parte también de que no se nos olviden las técnicas de integración básicas, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo aquí? ¿Alguna duda? Bueno, es la siguiente. Vamos a mirar varias, ahorita miramos, vamos a seguir aquí haciendo. Planteen, por favor, el, el 16. Aquí lo que quiero también es, repito, y aprovechar la oportunidad para repasar la parte de integración, ¿no? ¿Cómo quedará la integral para calcular el volumen del sólido que obtenemos girando esa región acotada por y igual a seno x coseno x, el eje x entre 0 y pi medios alrededor ahora del eje de las x? Planteamiento y cálculo total, a ver cuánto les da ese volumen. Traten de imaginarse más o menos la forma que tiene el sólido ahí. Bueno, ya la imaginación empezó a aflorar en todos ustedes, ¿no? Israel lo ve como un platillo volador, Jonathan y Venus lo ven como un trompo. Yo lo veo como un huevo, no sé, pero tal vez muy deforme, un pastel de yuca. Se parece más así como al pastel de yuca, ¿no? Bueno, y recuerdo algo más o menos así, ¿no? Un pastel de yuca. Bueno, les planteen por favor la integral y la calculan.
¿Alguien tiene respuesta ya o todavía un minutito? A ver, Johan nos dice que pi al cuadrado 16avos. ¿De acuerdo? Laura Alexandra coincide con Johan. ¿Cómo queda el planteamiento inicial de la integral? ¿Cómo sería? Integral entre quién y quién. Sin el cuadrado le da camino. A ver, revisemos desde el planteamiento. ¿Cuáles son los límites de la integral? De 0 a pi medios. De 0 a pi medios, correcto. ¿Y cuál es el integrando? Pi por el seno de x coseno de x al cuadrado. Veámoslo de una vez, ese cuadrado le pertenece a cada uno de x. ¿Ahí todos de acuerdo? Ahora viene la pregunta y ahí es donde de pronto la diferencia, ¿no? ¿Cómo se integran las potencias pares de seno y coseno? ¿Qué usamos para integrarlas? Por ejemplo, Johan o Laura, ¿cómo hicieron la integral? Bueno, Rosángela ahí nos ayuda, dice eso, linealizándolas, exacto, usando las identidades esas del ángulo doble, ¿no? El seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 veces x sobre 2
Y coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 veces x sobre 2, todo con respecto a x. Ajá. Entonces ahí, bueno, pasamos por acá. Va a salir un pi cuartos, ¿no? Y noten que esto es diferencia por suma de las mismas cantidades, ¿no? 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x es 1 menos coseno cuadrado de 2x. Haciendo la multiplicación larga, igual llegan a lo mismo, ¿no? Aparecen dos integrales, entonces quedaría pi cuartos por la integral de la constante 1, es x, menos, aparece otra vez la integral del coseno cuadrado, nuevamente, pero de 2x. Entonces, recuerden que la identidad trabaja con el ángulo doble, ¿no? Será 1 más coseno del doble ángulo, ahora va a ser 4x sobre 2. Damos aquí todo esto entre 0 y pi menos. ¿Vamos bien ahí? Entonces sería el pi cuartos, el x está suelto. En la siguiente integral podemos otra vez sacar el medio y nos quedaría un medio factor de la integral de 1, que es x, más la integral del coseno de 4x. La integral del coseno es seno, y ahí la pregunta que han hecho hace un ratico, ¿no? La derivada interna, esa constante, sale a dividir, ¿no? Pues todo esto evaluado entre 0 y pi medios. Entonces, el pi cuartos que está afuera, todo eso evaluado en pi medios. Ah, bueno, aquí podemos incluso simplificar, ¿no? Porque queda x menos un medio de x, da un medio de x menos seno de 4x sobre 8, antes de evaluar, ¿no? Repartiendo en un medio y simplificando. Esto entre 0 y pi medios. Nos queda pi cuartos por un medio por x, un medio por pi medios. Sería pi cuartos menos seno de 4 por pi medios, que es 2pi octavos. Esto es evaluado en el superior, menos en el inferior. Cuando x es 0, nos da 0 menos seno de 0, que es 0. Pues todo eso se anuló. El seno de 2pi es 0. Entonces, mira, de aquí sale el cuadrado. Que decía, por ejemplo, Camilo que le dan sin cuadrados. Quedan pi cuartos de afuera por pi cuartos. Entonces da pi cuadrado sobre 16. ¿Sí? Entonces, los que no habían llegado o habían llegado a una respuesta diferente, ¿nos queda claro ese proceso? No dejen, por favor, de practicar la parte de integración, ¿no? Las técnicas aquí, pero hoy escogí esto para que repasáramos integrales de funciones trigonométricas, ¿no? De las áreas, y eso nos salió mucho de partes. Bueno, vamos a ver, van a plantear otro, entonces ya con una pequeña diferencia con respecto a los dos ejemplos anteriores. Vamos a tomar, por ejemplo, de acá el número 35. El número 35 es
Vamos a coger la región que está limitada por estas dos curvas. Entonces, por favor, grafiquen en un plano las dos. Y igual a x cuadrado más 1 y y igual a x más 3. Determinen cuál es la región que queda encerrada. Ahí no estamos dando los límites, toca averiguarlos. Y cuando ya lo tengan listo, imagínense, traten de graficar cuál sería el sólido que obtenemos si rotamos esa región limitada por las dos alrededor del eje X, ¿no? Cuando ya lo tengan visualizado, ¿no?, dibujado, planteen la integral y calculenla, por favor. Ay, qué pena, me distraje. Alrededor del eje de las X.
¿Cómo van? Ya casi una copa. Voy a ir pintando aquí, sigan trabajando allá a ver si más o menos, por lo menos en el gráfico coincidimos. A ver, ahí estoy viendo respuestas. 117 piquintos, dice Laura. A Jonathan, 11 pimedios. Esa diferencia es grande, ¿no? Israel coincidió. Bueno, van dos por 117 piquintos. Por 3. Sí. A ver, vamos a ver, Jonathan. Bueno, la primera parte, la inicial, estamos de acuerdo en la región que se va a girar, ¿cierto? ¿No? Bueno, la forma es rara, han dicho que como una especie de copa, a ver, más o menos como... Algo más o menos así cuando giro la recta. Cuando giro la parábola, algo como así. Bueno, digamos, no quedó nada simétrica, ¿no? Esa que daba la vuelta ya. Más o menos para dar una idea. Pero entonces ahí uno dice, ¿se imagina uno el sólido? Y la primera pregunta es, ¿ese sólido que se forma ahí es hueco o es macizo? Un hueco, ¿no? Recuerden ahí, importante, dice, vamos a girar alrededor del eje de las X, entonces los cortes van a ser perpendiculares al eje de las X, ¿no? Entonces, bueno, pintar como un cortecito. Vamos a ver como una especie de arandelita, ¿cierto? Aquí tenemos las famosas arandelas. Un dato importante que alcancé a ver por allá, alguien lo escribió,
Bueno, aquí en la región no nos daban límites. Para poder determinar los límites, encontraron los puntos donde se cortan las dos, ¿cierto? Alguien había escrito hace un ratico, o sea, tomaron y igual a x más 3 y y igual a x cuadrado más 1 y las igualaron, ¿cierto? ¿Cuáles eran los puntos que dieron? Bueno, según dibujo, bueno, menos 1, correcto, desde menos 1 hasta 2. Igualando las dos, ¿no? Nos resulta ahí una ecuación cuadrática que se cortan desde menos 1 hasta 2, ya que ya uno puede decir, la integral va desde menos 1 hasta 2. ¿Cómo queda el integrando ahí? Quedaría pi Ajá. por x más 3 al cuadrado menos x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? A ver, no sé, por ejemplo, la respuesta bien distinta era la de Jonathan. Jonathan, ¿sí la planteaste así? ¿O te faltó el cuadrado de pronto? Te faltó el cuadrado, pues, pero ¿lo ves ya claro? Bueno, perfecto, ¿no? Y aquí es la arandelita, entonces recuerden, como el eje de rotación es el X, el radio más grande es la distancia que hay del eje hasta la recta. Entonces, por eso tomamos ahí X más 3, ¿no? La recta al cuadrado. Y el radio pequeñito, la distancia que hay del eje a este punto, ¿sí? Del disco interno, y ese lo da la imagen a través de la parábola que es X cuadrado más 1. ¿Sí? Para resolver esta integral, ¿se requiere alguna técnica especial o qué es lo que debe uno hacer en este caso? Ahí Yo está, resolví los cuadrados. exacto, ¿no? Sí, ahí lo mejor es desarrollar los cuadrados, queda una suma y de potencias, ¿no? Va a quedar a ver cómo. En el primero da, ojo por favor, los errores que uno comete a veces, por ejemplo, eso omite uno el cuadrado por de rapidez. El otro error que puede uno cometer, por ejemplo, tener en cuenta que este menos va a afectar los signos que salgan de todo ese paréntesis, ¿no? Primero va a quedar x cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿No? Y aquí, ojo, en este menos, voy a poner el paréntesis, que nos va a quedar aquí dentro del paréntesis x a la 4 más 2x al cuadrado más 1. Pero hay que tener presente, ojo, el menos que los afecta a todos, ¿no? Porque ese puede ser otro error que uno comete ahí por omisión, ¿no? Entonces nos va a quedar, a ver, menos x a la 4 para organizarlos. Por aquí nos sale menos 2x cuadrado más x cuadrado, queda menos x al cuadrado, más 6x, y 9 menos 1, 8, ¿no? Exacto. Y ahí la integral sí nos da directamente de esas de una vez, ¿no? Sería menos x a la 5 quintos, menos x al cubo tercios, más 6x cuadrado medios, o sea, 3x cuadrado más 8x, evaluado entre menos 1 y 2. Creo que si las cuentas están bien, son 117 pi quintos, lo que da esa integral.
Entonces, de acuerdo ahí, si alguien, por favor, tiene alguna duda, las cuentas numéricas no las hago, pero si el error está en la siguiente parte, lo hacemos completo. Bien, vamos. Entonces, eso, digamos, es en el caso de los sólidos huecos, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, este otro. O sea, es del mismo tipo, pero vamos a mirar, les decía que, bueno, si rotamos alrededor del eje X o alrededor del eje Y, ya vimos cómo. También podemos considerar rotar alrededor de rectas paralelas a los ejes. Entonces vamos a mirar ahí cuál es el cuidado para tener, porque la idea es en esencia la misma, pero un cuidado especial, ¿no? Un paréntesis aquí antes de mirar este ejercicio. Algo muy simple, pero claro, ¿no? Cuando se tiene un punto y va a medir la distancia que hay de ese punto al eje de las X, ¿no? Recuerden que esta distancia uno la llama Y, ¿no? El Y de ese punto, que será una función de X, con lo que tenga, ¿no? Cuando uno quiere medir la distancia de un punto hasta el eje de las X, esa distancia la llama uno X, ¿no? Entonces, el X de ese punto, que puede ser la imagen de un Y, ¿no? Ojo, ya vamos a ver por qué el comentario. Entonces, miremos nuevamente aquí. Dice, vamos a considerar la región limitada por X igual a Y cuadrado más 1, X igual a 3, y vamos a girar alrededor de la recta X igual a 3. Es un ejercicio muy similar, solamente repito, aquí la diferencia es que vamos a girar alrededor no del eje, no de uno de los ejes, sino de una recta paralela a uno de ellos. Entonces voy a pintarla por acá. Entonces dice X igual a Y cuadrado más 1, X igual a 3, y va a girar alrededor de la recta X igual a 3. ¿Qué tipo de representación tiene la ecuación X igual a Y cuadrado más 1? Parábola abierta hacia la derecha. Parábola abierta a la derecha, correcto. ¿Dónde tiene el vértice? En 1,0. 1,0, correcto. Abre a la derecha, sería el vértice en 1,0. La recta X igual a 3 está. Entonces la región que vamos a girar es toda esta. Esta región va a girar alrededor de la recta X igual a 3. Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces va a girar alrededor del eje de perdón, alrededor de la recta X igual a 3. Más o menos, ¿qué se ve ahí? ¿No? Ahí la dice un cilindro, pero mira que es curvo a un lado, ¿no? Viste, como decían hace un rato, que parece como un huevo, como un pastel de yuca, ¿cierto? No es una semicircunferencia, entonces no alcanzamos a ver una esfera. Se parece, pero es como más delgada, ¿no? Como una pelota de fútbol americano o algo así, ¿no es cierto?
Eso, exacto. El pastel de yuca otra vez. Algo más o menos así. Entonces, ahora en la pregunta, y si ya no lo imaginamos, es más o menos así. Una esfera deforme, entonces pues no es esfera, como un huevo, un pastelito. Entonces, pregunta, si quiero calcular el volumen de este sólido, ¿cómo hacemos los cortes? Perpendiculares a quién. Ayer, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? Entonces aquí, cuando uno dice, pues rotar alrededor de la recta X igual a 3, pues tienen cierta similitud con rotar alrededor del eje de las Y, ¿no? O sea que efectivamente el corte lo vamos a hacer perpendicular a ese eje de rotación, ¿no? Entonces el cuchillo viene aquí, así, vamos a hacer los cortes. Imaginémonos un corte cualquiera, por ejemplo este. Una de las cosas que observamos es que es macizo nuestro sólido, ¿no es cierto? No tiene hueco, este no es hueco. Bien, un cortecito, una tajadita, sería de ese tipo. Hasta ahí, ¿vamos bien? Bueno, entonces me dice, vamos a hacer cortes así, chun, 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 chun. Entonces empecemos por encontrar los límites de integración, ¿no? Entonces me dice, el corte, en este puntico de acá, ¿quién será? Y este de aquí arriba, ¿quién será? Menos raíz de 2 y raíz de 2. Menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿De acuerdo los demás? Recuerden que como este es x igual a 3, entonces lo que hallamos es el y a través de la curva. Bien, queremos encontrar, o sea, ya íbamos bien en que el cuchillo este iba perpendicular al eje y o a la recta x igual a 3, como lo quieran, pero entonces estamos cortando y estamos subiendo, ¿no? Entonces necesitamos los dos puntos de corte allá. Bien, entonces simplemente lo que tenemos que averiguar es dónde la parábola corta la recta x igual a 3. Entonces, pues lo mismo que hicimos en el anterior, igualamos las dos, ¿no? 3 igual a y cuadrado más 1. Eso implica 2 igual a y cuadrado. Y eso implica que y es más o menos raíz de 2. Entonces, este puntico acá es menos raíz de 2 y el de arriba es raíz de 2. ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces, a ver, vamos escribiéndolo acá. Volumen va a ser igual a la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Voy a escribirlo así, de pi por el radio al cuadrado con respecto a y, ¿no? Y porque es en cuenta que cogimos los límites sobre el eje de las y, ¿no? Bueno, la pregunta aquí, y es el detalle en el que hay que tener mucho cuidado, es ¿quién sería el radio? El radio, recuerden, la distancia que hay desde el eje de rotación al punto. Ese segmentico amarillo. ¿Cuánto mide ese segmentico amarillo? A ver, Rosángela sugiere despejar Y.
Israel dice y cuadrado más 1 menos 3. A ver. Bueno, esa es la pequeña diferencia y el detalle que hay que tener claro, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos medir ese segmento amarillito? Des en cuenta que, a ver, Andrés Felipe y Diego, sí, pronto con el paréntesis que puso Andrés Felipe, ¿no? Diego, te faltó ahí, mira que el paréntesis es importante porque te cambiaría el otro signo, ¿no? Israel, ve que lo tienes al revés. Y vamos a pensar entonces en lo siguiente, no sé cómo medir el segmentico amarillo. Entonces, pues ese segmentico amarillo lo puedo determinar sabiendo, ¿sí? Nosotros conocemos cuál es la distancia que hay desde el eje Y hasta la recta. ¿Sí? Este segmento verde sabemos que mide 3 unidades, ¿cierto? ¿Sí? Digamos, este verde mide 3 unidades. Porque nosotros queremos averiguar por acá el amarillito. Entonces, lo otro que podemos nosotros averiguar es cuánto mide la distancia que hay desde el eje hasta la parábola. Ese azulito, que sería el que completa acá, ¿cierto? Ese azulito lo conocemos, ¿sí? Para eso era el comentario anterior. Uno dice, pues estoy desde el eje hasta un punto. La distancia de un punto al eje se llama X. Y entonces uno dice, ¿y quién es el X de esta curva? El X de esa curva es Y cuadrado más 1. Esto que uno diría es un X, pero el X en esa curva es igual a Y cuadrado más 1. Entonces me permite encontrar el radio. El radio este amarillito. Uno dice, todo lo verde es 3. Sabemos que lo azulito mide Y cuadrado más 1. Entonces el radio, que es el amarillito, es la diferencia entre toda la longitud de todo el segmento menos la del azulito. Ese sería el radio, que equivale entonces, teniendo en cuenta, ojo, el paréntesis ahí, ¿no? Porque aquí cuando destruimos el paréntesis nos queda 3 menos Y cuadrado menos 1, o sea, 2 menos Y cuadrado, ¿no? Esa es la medida del radio. Entonces, pregunta, ¿la vemos clara todos ahí? Entonces, al reemplazar en la integral, entonces nos quedaría la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2 de pi por el radio al cuadrado, que es 2 menos Y cuadrado al cuadrado. Ojo ahí que a veces se le olvida a uno el cuadrado, anotarlo después. Entonces, en lo que mide el radio elevado al cuadrado. Siguiente paso sería desarrollar el cuadrado para hacer la integral. Ahora, lo que me recordaban algunos de ustedes la clase anterior, dice, viendo la clase de intervalo y analizando la función que estoy integrando, que es una función par, podríamos utilizar propiedades. Es decir, como es una par, entonces digo 2 veces la integral de 0 a raíz de 2, bueno, saquemos el pi aquí afuera, ¿no? De 2 menos Y cuadrado al cuadrado. Eso es, digamos, analíticamente analizando allá la integral. O mirando en el dibujo, uno se da cuenta que el volumen del sólido, aprovechando la simetría que presenta el sólido, entonces lo podríamos calcular, coger el pedazo de arriba, calcular el volumen del sólido de arriba y multiplicarlo por 2, que es la misma conclusión que tenemos aquí en forma analítica. Entonces, ahí lo que resta por hacer, por favor no dejen de hacerlo, es la integral entre 0 y raíz de 2, y para hacer la integral tener presente entonces que la idea es desarrollar el cuadrado, ¿no? Sería 4 menos 4y cuadrado más y a la 4 de y. Integrar y encontramos el volumen.
Pero mi pregunta, o sea, digamos aquí la parte neurálgica es la detección de cuáles son las coordenadas del radio. ¿De acuerdo ahí? A ver, por favor, pinten y planteen la siguiente. Dice, la región limitada por x igual a y cuadrado, y igual a x cuadrado, girando alrededor de la recta x igual a 1. Entonces, pinten por favor ese, imaginen el sólido, miren una tajadita para plantear el radio, ¿no? Aquí el cuidado entonces también la parte del radio.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya planteada la integral? A ver, ¿a quién le pertenece? Ajá. Bueno, ya pintaron más o menos es una parábola que abre a la derecha y la otra que abre hacia arriba, ¿cierto? La región que va a rotar es ese pedacito. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Este es y igual a, ¿cómo es? X igual a y cuadrado. Y este es y igual a x cuadrado. Sí, ¿no? ¿En qué punto se cortan? En x1 y también en y1, ¿cierto? Bueno, ahí todos de acuerdo. Ahora, aquí el detalle es de mirar el dibujo, que de pronto esa es la duda. Vamos a girar alrededor de la recta x igual a menos 1. X igual a menos 1. Vamos a ponerla aquí rojita. Vamos a girar alrededor de esta recta. X igual a menos 1. Entonces, si más o menos tiene una perspectiva de eso, ese petalito girando alrededor de la recta. El sólido que se genera es hueco, ¿cierto? O sea, esa parte la tienen clara todos ahí. Sí, profe. Exacto. Entonces uno dice ese petalito, entonces va a caer por acá con el menos 2 esa puntica. Va a quedar algo como aquí y aquí, ¿no es cierto? Bueno, ese pedacito cuando dé la vuelta y se estrella ya contra el otro lado de frente, vamos a ver algo así, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿no? Como giramos alrededor de la recta x igual a menos 1, los cortes, ¿cómo se hacen? Perpendiculares a quién? Perpendiculares al eje Y, ¿cierto? Siempre son perpendiculares al eje de rotación. En realidad, uno dice perpendicular al Y, vendría siendo perpendicular a la recta X igual a 1, ¿no? Entonces, ahí marquémosle más o menos la trayectoria de las puntas estas. Más o menos así, ¿no? A ver, como en 3D. Y entonces viene la parte importante de imaginarse una tajadita cuando haga el corte, ¿no? Ya tenemos claro que vamos a coger nuestro cuchillo y los cortes de nuestro cuchillo, digamos van a ser en esta dirección, ¿no? Perpendiculares. Entonces uno dice, cuando usted corta, la rebanada va a ser una arandela, ¿cierto? Es bueno. Vamos a tratar de imaginárnosla aquí. Cortémosla en este punto, por ejemplo. Este no se nota tanto. Quiero que se note. Bueno, el pulso no me dio para mucho más, pero más o menos la están viendo así, la arandelita. Sí, profe. Eso. Entonces, a ver.
Entonces, pues ya sabemos que cuando es hueco, entonces nos va a quedar, tenemos que averiguar el radio grande, el radio chiquito. Vamos planteando digamos, la parte macro. Como nos vamos a mover así perpendicular al eje Y, entonces los límites de integración van en el eje Y, ¿cierto? De 0 a 1 de Y. Tendríamos pi radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, señora. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto les dio el radio grande y cuánto el radio pequeño? Israel nos dice que el radio les dio -1 menos la función. Rosángela dice que el radio grande 2 y el radio pequeño 1. Bueno, primero respecto a lo que dice Rosángela, los radios van cambiando, depende a qué altura haga uno los cortes, ¿no? Entonces, no siempre van a ser el mismo, ¿no? De pronto tú ves que el radio más chiquito es un, no sé, 1 si haces el corte a ras de piso, y el radio más alto, grandotote 2. Pero cuando uno hace un corte intermedio, una tajada en la mitad, no tienen esos mismos valores, ¿no? Voy a tratar aquí de pintar más o menos. El radio grande sería la distancia que hay del centro a este punto. Ahí está en vino tinto. Una cosa que observen y uno tiene clara en el momento en que hace esta descripción macro es que como la integral va a ser con respecto a y, los radios debe darlos en términos de y, ¿sí? Así como más o menos los describían Andrés Felipe, ya miramos, de pronto, esos creo que están bien. María Alejandra, entonces, ojo, tener en cuenta, como ya dijimos de y, porque nos movemos sobre el y, entonces deben ir en términos de y, ¿no? Entonces, volviendo acá al dibujo, entonces uno dice, ¿cuál es esa distancia? Miren, ese segmentico que voy a engrosar aquí como para que lo tengamos claro. Me dice, este segmento grueso ahí. Entonces, des en cuenta que ese segmento grueso, lo voy a trazar de acá hasta acá, lo puedo dividir en dos pedacitos. Desde la recta roja hasta el eje, esta distancia sabemos cuánto es, ¿cierto? ¿Sí? Es lo que Andrés y María Alejandra y también Jonathan están colocando. Es 1. Para Israel, aclarar aquí como estamos midiendo el radio, la recta es -1, pero lo que voy a medir es la distancia, ¿no? Entonces ahí debo tomarlo positivo, ¿sí? Entonces uno dice, desde la recta roja, que es x igual a -1 efectivamente, pero como distancia, porque estoy midiendo distancia, la distancia de x igual a -1 al eje y es 1 unidad. ¿Bien? Y a eso tenemos que sumarle esta otra distancia. Entonces el radio grande va a ser 1 más la distancia que hay, ahora sí, desde el eje Y hasta esta curva, la más lejana. ¿Bien? La curva más lejana es la que va subiendo acá. Entonces es el X de esta curva. Entonces tenemos que coger la curva Y igual a X cuadrado y despejar el X. ¿Bien? Si aquí despejo X, me queda igual a raíz de Y. Entonces el radio grande es 1 más raíz de Y. Estaba diciendo Andrés. Entonces, Jonathan, creo que lo tienes es al revés, ¿no? La distancia más grande. 1 más la curva más alejada. ¿Lo ven claro aquí? Sí. De aquí a acá es raíz de Y. Y ahora, cuando vamos a medir el radio pequeño, entonces el radio pequeño, ahí lo voy a pintar como más aquí abajito, va a ser desde el eje de rotación hasta el punto más interior, este que estoy pintando en amarillo. Entonces, ese que estamos pintando en amarillo
nuevamente, desde el eje desde la recta x igual a menos 1 hasta el eje hay una unidad. Y tenemos que sumarle el otro pedacito, que es el y, la imagen de este y, o sea, este x a través de la curva x igual a y cuadrado. Entonces, ese pedacito sería y cuadrado. Entonces, 1 más y cuadrado. Entonces, bueno, aquí en el planteamiento sería ya teniéndolos ahí claros, entonces, bueno, de 0 a 1, del radio grande que es 1 más raíz de y al cuadrado, menos el radio pequeño que es 1 más y cuadrado al cuadrado de y, ¿no? Entonces, ojo los cuadrados, ojo que hay que desarrollar los cuadrados y en el segundo paréntesis tener mucho cuidado con que ese menos afecta a todo lo que salga de ese desarrollo, ¿no? Entonces pregunta, ¿sí es claro esto? ¿No? En que en el dibujo es importante, ¿no? Es decir, es que hay que agregarle más. Eso siempre uno está midiendo, por eso insistía, desde el eje de rotación hasta cada uno de los puntos de la curva. Entonces, ¿quedó claro ahí? ¿No? Entonces, bueno, lo que sigue sería... no entendí lo del reflejo, la pregunta que haces, Linda. O sea, si se refleja, ¿cómo? No, pues, profe, es que en el anterior como que se reflejó, pero al lado derecho, o sea, es como, siempre hay que mantener como la simetría en esos casos, cuando se refleja en una recta. Acá tú dices a la... Sí. No, o sea, esa parte sí tiene que ver con respecto, o sea, lo que te diga la enunciado del problema. En esta decía, gire la región al lado alrededor de la recta x igual a 3. En esta decía, ese petalito que está allá, lo teníamos aquí, perdón. O sea, es que ya el dibujo está ahí muy repisado, entonces, para aclarártelo aquí abajo, ¿no? Entonces, tenemos el pétalo y entonces dice, este pétalo, gírelo alrededor de x igual a menos 1, aquí. Entonces, o sea, date cuenta que es como si tú arrancaras esto y empiezas a darle la vuelta hasta que llegue al otro lado. ¿Ven? ¿Dónde cae? Es lo que estamos pintando allá como para darnos una idea, digamos, por lo menos un corte frontal. Entonces ese petalito debe caer por acá al otro lado, ¿no? Y ahí lo pintamos, ¿no? Pero por ejemplo, si nos hubieran dicho que ese mismo petalito giraba alrededor de esta recta aquí pegada a él, digamos de la recta x igual a 1, entonces el dibujo sería algo así, ¿no? Porque estaría girando aquí. Entonces, esa pregunta que tú dices, ¿cómo reflejarlo? Entonces lo que debes tener claro es alrededor de quién lo vamos a girar, ¿sí? Este es lo que estaba mencionando, ¿no? Aquí. Si lo giro alrededor de la recta, si lo girara ahora alrededor de x igual a 1, nos daría algo así, ¿no? Hueco también, pero algo más o menos de ese estilo, ¿no? Ay, Carlos, si quieres, por favor, ¿nos lo puedes compartir? Carlos dice que lo tiene dibujado. Sí, claro, profe. Muchas gracias. Em, ¿Lo están viendo ahí? Sí. A ver, mira, ahí está el petalito. Ajá. Eso, sí, sí, sí. Visualizan el petalito. Lo hiciste en GeoGebra.
Miren ahí, por favor, miren el petalito y va a girar alrededor de la recta X igual a, soy de frente. Ahí está la recta. Perfecto. Qué chévere. Sí, ¿lo viste, Linda? ¿Y los demás? ¿Ese es un applet o tú lo programaste ahí para girar? Yo lo programé ahí pues en GeoGebra, pero no es tan complicado, simplemente hay que, pues como entrar al modelado 3D y uno hace las dos rectas y luego la refleja y aquí le pone la condición de que se reflejen respecto a esa línea. Listo. Qué chévere, miren, porque qué bueno aprender. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Entonces, sí, aclaramos ahí más o menos la idea. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Entonces, les recomiendo por favor ahí en el taller van mirando y comparamos la próxima clase, aclaramos las dudas y miramos otro procedimiento para hallarlos que de pronto en algunos de los sólidos puede resultar más sencillo. Entonces, que descansen, por favor, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.